queridos amigos y amigas, estamos aquí en nuestro programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que son las transacciones inmobiliarias con activos digitales, con todo este tema de las criptomonedas y esas cosas. Y bueno, para este motivo tenemos aquí a un licenciado pues muy disruptivo en el tema digital, que él es el licenciado Ilan Eigner, que nos va a hablar justamente de todos estos nuevos modelos de negocios que tienen las transacciones inmobiliarias y cómo podemos hacerlo. Les quiero compartir un poco de su experiencia. Él es egresado de la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y también allí estudió una maestría en Ciencias Jurídicas. Es muy joven, sin embargo, también da clases en esta misma universidad y bueno, es un catedrático también como muy lúdico, por lo cual pues por eso mismo queremos como incluir a todos los jóvenes y a tener estos acercamientos en el tema notarial y también en el tema de derecho inmobiliario. Por ese motivo él también está colaborando en la Notaría 122 del Estado de México y bueno, ha ganado varios premios. Uno de ellos fue reconocido como el abogado de la transformación digital en la revista Líderes Mexicanos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ilan, por aceptar esta entrevista en nuestro programa. No, hombre, muchas gracias a ustedes por recibirme, por darme oportunidad de compartir un poquito de estos temas que creo que para toda la gente que está en el sector inmobiliario son súper relevantes, ¿no? Como que en el día a día todo el tiempo la innovación tecnológica nos obliga a estarnos actualizando en estas cuestiones y primordialmente estar preparados, ¿no? Porque no falta mucho para que le empiece a suceder a los colegas que se dedican al tema de asesoría inmobiliaria, para que eventualmente algún cliente se les acerque a pedirles que quiera hacer el pago de su operación con alguna criptomoneda o con algún token o con algún tipo de activo digital. Entonces, generalmente cuando eso pasa, recibo llamadas de muchos asesores que dicen, auxilio, ¿qué hago? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se trabaja este tema? Y bueno, pues la idea es que poco a poquito lo vayamos digiriendo, que vayamos entendiendo cómo funciona, no tenerle miedo, sino podernos ir acercando a entender que eso es una posibilidad y también empaparnos un poquito del tema para que podamos asesorar a los clientes correctamente. Por supuesto, en la parte jurídica siempre estamos los profesionales para apoyar con toda esa parte técnica, pero también para que los colegas inmobiliarios puedan de cierta manera pues entender más o menos de qué va, para que puedan saber cómo acercarse y las cuestiones más relevantes a este respecto, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, amigos y amigos, y por eso justamente tenemos aquí al expertazo Ilan, porque pues él todo este tema de las criptomonedas, todo este tema digital, pues ya lo ha manejado muy bien en su experiencia. Y bueno, nos gustaría que nos dijeras cuáles son los desafíos y oportunidades futuras en la tecnología en el ámbito del sector inmobiliario, porque sabemos que pues ya no, esto llegó para quedarse, ¿no? O sea, tenemos un after y before de la pandemia y entonces queremos ver de qué forma jurídicamente con leyes aplicables y demás podemos nosotros tener como todas estas herramientas. Claro, mira, va mucho relacionado con lo que ya anticipábamos, ¿no? Que cada vez más en el mundo, y no nada más en el tema jurídico inmobiliario, sino yéndonos un poquito más allá del tema que nos ocupa hoy, pues el avance de la tecnología es casi imparable, ¿no? Claro. Todos los días hay nuevas cosas, todo el tiempo hay nuevas tendencias, en todo momento hay que actualizarse en todo sentido, y la verdad que nuestro rinconcito del mundo profesional pues no se puede esconder de eso y no nos podemos excluir del fenómeno que se está dando. Por lo tanto, pues es muy importante que sepamos identificar las oportunidades que existen y cómo se pueden tratar. Una de ellas es precisamente que los clientes ya están empezando a pedir que quieren hacer los pagos en las operaciones inmobiliarias, no solamente con moneda nacional, con moneda fiduciaria, ya sea pesos, dólares o cualquier tipo de moneda de curso legal que conocemos todo mundo, sino también con criptomonedas o con activos digitales o con los famosos NFT, ¿no? Que son tokens no fungibles. Entonces, todas estas cuestiones de cierta manera pues implican una posibilidad nueva.
no nada más por ahí, sino también con todas esas cuestiones que abren la posibilidad a empezar a volverse propietarios de espacios en el metaverso, ¿no? Que es esta idea tan revolucionaria y tan famosa de una existencia en una presencia física, que es pues evidentemente la existencia que todos conocemos y la experiencia que tenemos en el día a día pues de ser personas, pero también una posibilidad de existir en el mundo virtual. Y hablando justamente de este mundo virtual, Ilan, ¿qué papel juega la firma electrónica en estas transacciones inmobiliarias, ¿no? del derecho? Porque ya pareciera el tema de los papeles, de los archivos, ¿no? De lo tradicional, vamos emigrando poco a poco al tema digital. Bueno, es importante saber que hoy por hoy la firma electrónica en nuestro régimen jurídico tiene una vasta legislación y una regulación muy amplia. Hay leyes especializadas, leyes federales, leyes locales en ese sentido. Y algo bien importante para que podamos decir algunas notas de la firma electrónica es, número uno, que no nada más es un signo del consentimiento como las firmas, digamos, en papel. ¿Eso qué significa? Cuando uno firma un documento, digamos, con una pluma sobre papel, ¿eso qué implica? Decir, pues, estoy de acuerdo, ¿no? Significa, ¿no? Decir, exacto, que estamos de cierta manera pues cerrando el trato, para decirlo así como en términos inmobiliarios, ¿no? Y eso es a lo que los abogados llamamos manifestación de la voluntad a través del signo del consentimiento, que es la firma física, ¿no? Fíjate que la firma electrónica tiene una cuestión bien interesante, que es, no nada más sirve para otorgar el consentimiento, sino que también la firma electrónica sirve para autenticar la identidad del firmante. Y eso es porque sí es reconocido por ley. Entonces, hay una cuestión que va mucho más allá y que nos permite muchas más posibilidades, porque no nada más es decir, estoy de acuerdo con lo manifestado en un documento o con el contenido de algún acto jurídico o con lo que ha quedado plasmado ahí, sino que también es una manera de identificar que la persona que está firmando ese documento es exactamente quien dice ser. Ahora, para que una firma electrónica sea válida, pues evidentemente debe cumplir con todas las normas aplicables en el derecho mexicano, por supuesto, de conformidad con lo que está en la ley, con lo que está en la famosa NOM 151, con todos esos parámetros que es pues bien importante cumplir, que eso es ya más en el terreno técnico jurídico, sí, pero sí es bien importante, y eso creo que es un tip que le puede servir mucho a nuestra audiencia, a la audiencia, sí, hay que saber distinguir entre lo que es una firma electrónica y lo que es una firma digitalizada, ¿no? Porque a veces me he cruzado con algunos compañeros que nos dicen, ya lo firmaron electrónicamente. En papel y claro, ¿no? O es una firma escaneada en un papel, o es una firma que hicieron, digamos, con una brocha digital, ¿no? Sí, claro. Y de cierta manera hay que tener mucho cuidado con no confundir eso con una firma electrónica. La firma electrónica es bien importante que tengan en cuenta, es la que consta de una llave pública, una llave privada y una contraseña. Es decir, es como la que ocupamos, por ejemplo, para el SAT, ¿no? Okay. Que son dos archivitos que hay que subir. Exacto. El famoso key, el ser y la contraseña que hay que poner. Eso constituye una firma electrónica, digamos, en forma. Lo otro no. Por ejemplo, justamente hablando de la seguridad, amigos y amigas, esta parte de la seguridad de la firma, porque, por ejemplo, en el SAT, pues hasta hay biométricos, ¿no? Claro. Hay como varias cosas. Claro. Y la autenticidad de los documentos, porque de pronto pensaríamos que, pues imagínate, no sé, así vamos hacia ese lugar, pero yo puedo firmar electrónicamente una escritura pública, se puede, ¿no? O sea, porque sí tenemos que tener muchos candados de seguridad, y más con este tema cibernético que ya podría decir, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo aplica esta parte? Es un tema que ahora sí está en la mera vanguardia, porque se acaba de reformar hace no mucho la ley del notariado de la Ciudad de México. Es la primera ley del notariado que empieza a contemplar la posibilidad de implementar, ya, ahora sí en la práctica,
un protocolo electrónico para todas las funciones que pudiera llegar a tener que realizar un notario público. Antes de la Ciudad de México, la ley del notario del Estado de México ya lo contempla hace algunos años. Sin embargo, no para todas las funciones, sino nada más para algunos actos en específico, por ejemplo, las cancelaciones de hipoteca. Ahí, si bien es cierto que ya está plasmado en la ley, todavía se está trabajando en cómo se va a aterrizar a la práctica. Pero eso nos brinda un sinfín de posibilidades y de nuevos retos también, porque eso hay mucho miedo entre los notarios, ¿no? De cómo se va a aplicar esa cuestión, qué tipo de cuestiones problemáticas pueden llegar a surgir. O incluso las amenazas de pensar que ya va a llegar la tecnología y me va a desplazar a mi notario, a mi abogado, y entonces empieza como el tema, ¿no? Claro, y es natural. Y por supuesto que la tecnología e implementar cambios trae nuevos retos. No quiere decir que la tecnología va a venir a aplicarse sin ningún tipo de problemática que de ahí derive. No, van a haber problemas de implementación, sí, van a ser muchos, sí, pero de la misma manera que hoy en día en papel tenemos problemas que con la práctica se han ido sorteando y hay otros que en el día a día tenemos que ir venciendo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, o la invitación siempre, no nada más para el gremio jurídico, ¿no? Sino también, pues, para todas las profesiones, es abracemos esa posibilidad, ¿no? Claro, de ocupar las herramientas tecnológicas, no porque nos van a desplazar, sino con la confianza de que nos van a permitir que en el día a día nuestro trabajo sea mucho más eficiente, con un índice de error menor y que esté mucho mejor enfocado, ¿no? Entonces, pensemos qué padre sería poder estarnos enfocando en cuestiones ya más estratégicas, en cuestiones ya mucho más, digamos, de creatividad en soluciones jurídicas, inmobiliarias, de cualquier índole, que estar pensando ya en lo que decimos en la talacha, ¿no? Del día a día, sí, claro, que eso pues cualquier tipo de herramienta tecnológica nos los viene a solucionar. Entonces eso hay que abrazarlo y dedicarnos a lo que más nos gusta a cada quien, ¿no? Que es o las cuestiones legales, o las cuestiones inmobiliarias, o las cuestiones de cualquier tipo, y siempre saber que este tipo de soluciones vienen a ayudarnos a generar mayor eficiencia. Y hablando, y más bien entrando un poquito en materia, Ileana, por ejemplo, nosotros en el ámbito inmobiliario, sí, pues que tú dices, llegan tus asesores, ¿no? Y que te dicen, oye, tengo aquí una compraventa y me quieren pagar en criptomonedas, sí, ¿cómo hacemos para que pues todos, ya sea compradores, vendedores, incluso inmobiliarios, puedan justo salir avante con esto y decir, bueno, vamos a tener estas formas para poder hacer la compraventa de una forma legal, inscribir en el registro público, a cuánto equivale la criptomoneda en ese momento? ¿Cómo podríamos hacerle para que sí sea una operación exitosa? Claro. Porque hay penalizaciones. ¿Cómo funciona un contrato, no? O sea, si yo quiero comprarte a ti un inmueble con criptomonedas. Claro, claro. No, hay una cuestión bien importante, y es, lo primero, hay que ponerse en contacto con un experto que pueda ayudar, ¿no? Por supuesto, estamos a sus órdenes para lo que necesiten, pero siempre es bien importante, y no nada más en operaciones de esta naturaleza, ¿no? Sino en cualquier tipo de operación, aunque sea de las clásicas que hacemos el día a día, involucren desde el principio también a los abogados. Porque ese es un tip. Sí, muchas veces el ojo técnico nos da muy rápido a descubrir dónde pueden haber problemas. Entonces, eso de origen nos podemos reunir con los asesores para pues irles dando la orientación de qué manera se tiene que aterrizar una operación. Y ahora, cuando agregamos este factor de complejidad del que tuviera que realizarse con criptomonedas o algún tipo de activo digital o con algún token, bueno, pues eso también genera otro tipo de implicaciones que hay que tener en cuenta, sin ponernos muy técnicos. Hay una cuestión que es bien importante considerar, y es que conforme a lo que está establecido en la ley, específicamente en el Código Civil, una compraventa requiere que se pague un precio, menciona la ley, cierto y en dinero. Cuando revisamos legalmente qué significa dinero, pues revisamos evidentemente la ley monetaria, y en la ley monetaria
está establecido que la moneda de curso legal en los Estados Unidos mexicanos, ¿cuál es? Pues el peso. Claro, por supuesto. Entonces, híjole, ahí nos enfrentamos a una problemática, porque entonces, para que sea compra-venta, tiene que haber un precio en dinero, y en este caso, no lo hay, porque pues no hay un digamos, un precio que vaya a pagarse con pesos. En ese sentido, pues, ha requerido de soluciones creativas que hemos tenido que implementar, y hemos tenido que utilizar otro tipo de figuras jurídicas. Por ejemplo, una permuta, por ejemplo, donde reconocemos que los tokens de una criptomoneda pues son un bien, y ese bien puede permutarse por otro bien, que es el inmueble. Entonces, ahí hay una cuestión bien importante que hay que de alguna manera realizar un avalúo del inmueble. Hay que realizar también un avalúo de los tokens con un perito especializado en esa cuestión. Es muy interesante. Y hay que entonces realizar ya esa permuta para que tengan el mismo valor al momento de ejecutar el contrato, esos tokens, con el inmueble. Me llama la atención porque estaba viendo que tú también ya hiciste una operación. Sí, ya hemos hecho varias. Ya han hecho varias, y por eso traemos aquí al experto, porque quiero que nos platiques un poquito a nuestra audiencia. Digo, sé que fue muy compleja en su momento, pero estas luces, estos biluminantes donde dijiste, bueno, pues vamos a hacer esta compraventa. Ya nos dijiste que es obviamente un especialista de que se evalúen ambas cosas, pero ¿cómo después funcionó en un contrato de compraventa, en la inscripción en el registro público, si ahí pones una permuta por criptomonedas? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia para que nos platiques a todos? Miren, siéndoles sinceros, o sea, esto fue allá en el... con temor a equivocarme, en el 2017, si no me equivoco. O sea, ya tiene un rato que esto pasó. O sea, antes de pandemia. Sí, mucho antes. Y lo que nos puso a implementar esto, pues fue la solicitud de un cliente. Siéndote totalmente sincero, cuando nos buscó este cliente y nos pidió que le ayudáramos a implementar esta operación, la primera reacción fue: no lo hagas. Mi recomendación es: no lo hagas. O sea, tú como abogado le dijiste: no lo hagas. Sí, le dije: no, estás loco, o sea, esto no sé ni qué es, se ve peligroso, no nos gusta, no es lo tradicional, entonces nuestro consejo es: aléjate de él. Mira qué consejo. El cliente insistió y nos llevó al punto de decirnos: a ver, ¿esto se va a hacer, sí o no? Entonces, o sea, más bien, no sé. Sí o sí, ¿no? O sea, exacto, nos dijo: se va a hacer, sea con ustedes o con alguien, o encuentro con quién hacerlo. Entonces yo le dije: mira, quédate con nosotros, vamos a entender, porque de que lo haga alguien, yo confío en lo que estoy haciendo y somos gente profesional, estudiada, técnica, entonces te vamos a ayudar a hacerlo de la mejor manera posible. Y nos pusimos a estudiar. De hecho, un despacho de abogados muy grande estaba involucrado también en la transacción, y también había un despacho de abogados en Nueva York, y también había de otro lugar del mundo. O sea, fue un tema complejo donde varios abogados nos tuvimos que sentar a ver qué hacíamos, ¿no? Y nos pusimos creativos y fuimos entendiendo. Yo fui aportando cómo lo trata la legislación mexicana, cuáles son los requisitos con los que había que cumplir, y fueron surgiendo varios retos que superar, no solamente del lado jurídico, sino también del lado técnico de cripto, ¿no? Donde no podíamos hacer toda la dispersión de la cantidad de cripto que se iba a pagar por el inmueble en un solo movimiento. Entonces, por un tema de confianza entre las partes, entonces eso se hizo a través de lo que se llama un smart contract, que es una forma de automatizar que se detonen las consecuencias de un contrato, pero de forma absolutamente digital, ¿no? Donde pusimos todas las criptomonedas, las tenía el que iba a adquirir el inmueble, se las transfirió a un depositario, ese depositario mantenía las criptomonedas, y conforme a las instrucciones que previamente se le habían dado, que quedaron automatizadas, se fueron haciendo las dispersiones con un calendario de pagos muy estricto. Y al margen de todo esto, bien importante,
tuvimos que apercibir a todo mundo de las implicaciones que esto tenía. Especialmente hacer al cliente consciente o sensibilizarlo de cierta forma de todos los riesgos que esto puede aparejar y de cómo hay que hacerlo de manera súper minuciosa y con muchísimo cuidado, porque incluso el tipo de token que se utiliza, el tipo de criptomoneda, si me permiten así decirlo, como que muy... Sé que no es la forma más técnica de decirlo, pero para que se entienda. Okay. No es lo mismo si lo haces con Bitcoin, que con Litecoin, que con Ethereum, que con Shiba Inu o con el tipo de token que tú quieras, ¿no? Entonces, de esa manera, pues fue incluso importante sensibilizar al cliente de toda la importancia que tenía que revisáramos el tipo de token que era, que viéramos qué tipo de fluctuaciones tiene, a percibirlo de que eso puede valer 5 pesos en la mañana y 0 pesos en la tarde y 20 pesos en la noche. Sí, entonces, eso es muy importante, porque como el dólar, por ejemplo, ahorita ya está como abajo, ¿no? Entonces, lo que yo también te quiero preguntar es el tema jurídico, o sea, cuando se inscriben en el registro público, sí fue una permuta, sí, digo, entendió el cliente, pues las implicaciones, sin embargo, él dijo, pues yo lo hago. Y ahí, ¿cómo lo inscribiste en el registro? ¿Eso fue notariado? Pues, para sí, que también sí, claro, o sea, miren, les recuerdo algo bien importante, que es, por Ministerio de Ley, todas las operaciones inmobiliarias se tienen que realizar en escritura pública. No importa si es una compraventa o una donación o una permuta en este caso, o cualquier tipo de operación de que se trate. Acuérdense que una forma de poderlo entender bien es, una escritura es como si fuera un vaso. Y entonces en ese vaso nosotros le podemos echar Coca-Cola, o le podemos echar agua, o le podemos echar leche, o le podemos echar cualquier líquido, ¿no? Entonces es de la misma forma, o sea, una escritura que la ley prescribe tiene que celebrarse en escritura pública, una operación en la que va a realizarse una transmisión de propiedad de un inmueble. Entonces pues tenía que ser en escritura pública. Celebramos esa operación de permuta en la escritura pública y como cualquier operación después la mandamos a inscribir al registro público de la propiedad. Sí, se espantaron ellos también cuando lo vieron. Sí. Pero no, a ver, como estamos haciendo todo conforme a la ley y se cubrieron todos los requisitos fiscales que eso implicaba y se pagaron impuestos y se cumplió con todas las cuestiones técnicas jurídicas que se tenía que cumplir. Una vez que se los explicamos a ellos, lo entendieron perfectamente, colaboraron muy bien con nosotros y quedó inscrito en el registro público de la propiedad y ahí está inscrito hoy en día, y sin mayor problema, y el que entregó los tokens se volvió propietario del inmueble y el otro que entregó su inmueble se volvió propietario de los tokens. Entonces, o sea, los tiene y algunos los convirtió a moneda y los hizo líquidos, y otros sí se los quedó y ahí está jugando con la fluctuación el cliente desde entonces y ahí está muy metido en el mundo de las criptos, sí. Y ya después de eso, te digo, nos han buscado a los que yo les digo en la oficina, así como vulgarmente los criptomonederos, ¿no? Nos han ido buscando varias personas así de la comunidad cripto que tienen interés en irse abriendo presencia en el mercado inmobiliario con sus diferentes proyectos. Y es un poquito lo que te decía hace ratito, o sea, no nada más para usar los tokens como moneda de cambio en una transacción, digamos, sino también para ir generando esta idea de inmuebles virtuales. Eso está muy como que muy allá, muy loco y muy fuera de la comprensión de lo cotidiano, pero ya se está haciendo. Es decir, existen estos espacios en el mundo virtual que son mundos 100% digitales, donde la gente está comprando tierra digital para lo que eso implique. Y algunos proyectos del metaverso famoso seguramente serán exitosos, otros tal vez no tanto, pero sí estamos ya teniendo consultas de personas que están pues adquiriendo eso, o incluso, bien interesante, a la par, proyectos inmobiliarios que te venden tierra física, pero que también te venden, ¿no?, su versión virtual, claro. Entonces la gente está comprando, digamos, las dos, el que es físico y que le dan los metros cuadrados de terreno, pero también eso va acompañado de los metros cuadrados de terreno virtual en el metaverso de ese proyecto.
Y hablando del metaverso y justamente de la forma en la cual puede comprar alguna persona, ¿qué tipo de activo digital es el que más se utiliza? Estábamos hablando ahorita de las cripto, ¿no? Que ya es Sí. un ambiente de la especulación, ¿no? O sea, de que yo, como es tú, ahorita tengo esto que vale 5 pesos y mañana vale 20,000, pero pues es sí. Entonces, las personas, o sea, por tu experiencia, porque bueno, ya nos platicaste un caso, sin embargo ya tienes algunos más que has hecho estas operaciones, ¿cuál es el común? O sea, para que la gente, pues bueno, ya después, en un mediano plazo, pues ya no se asuste tanto y no Claro. diga, ay, ¿cómo puede ser? Mira, generalmente son muy... En cada caso En particular, varía, exacto. sí, o sea, la realidad es que hay muchos tokens diferentes de criptomoneda y depende del tipo de proyecto que se trate por el que van a hacerlos. Algunos de los casos que hemos visto ha sido pues con cripto porque se les hizo muy interesante y muy innovador, o incluso era más fácil hacerlo de esa manera por encontrarse las partes incluso en diferentes países, o porque no tenían suficiente liquidez en pesos y entonces sí tenían eso como activo y pues se pudo hacer. Otras ocasiones en las que lo hemos hecho ha sido porque los tokens de criptomoneda se pueden usar para fondear o capitalizar proyectos. Entonces, de pronto alguien quiere formar parte de un proyecto que está siendo capitalizado a través de este tipo de activos digitales y tal vez no tiene la liquidez o la solvencia para poderlo hacer con dinero, pero sí han tenido inmuebles. Entonces, aportan inmuebles y les dan tokens. Y me llama mucho la atención, Ilan, que justamente tú, siendo abogado y aparte de una universidad tan prestigiosa como la UP, pues hayas visto toda esta parte tecnológica de la regulación y las leyes aplicables en esta compra complementa de inmuebles con Claro. estas monedas. O sea, ¿qué te ha motivado justamente como para ser un abogado tecnológico, ¿no? Y ser de los pocos que Claro. hay, ¿no? Porque de pronto, y más los abogados son como en teoría muy cuadrados, ¿no? Te dicen, no, bueno, no quiero ofender a nadie, amigos y amigas. Sin embargo, o sea, como que eres el abogado joven versus el tema digital y lo vas como entrelazando, que va funcionando muy bien, y yo creo que hacia allá vamos todos. Algo bien importante y que no debemos de dejar de tener en consideración los abogados es que estamos siempre al servicio de la sociedad. Nos debemos a la sociedad y a lo que la sociedad exija de nosotros. Hoy en día es muy difícil concebir al mundo actual sin entender todas las tecnologías cómo están permeando en todos los aspectos de la vida. Entonces, es una pregunta que constantemente los abogados nos hacemos, ¿no? ¿Qué va primero? ¿La realidad y las cosas que suceden y atrás de eso va el derecho? ¿O primero hacemos el derecho y atrás de eso se va forjando la realidad? Entonces, claro, como que hay esa duplicidad de un poco es lo que la sociedad va pidiendo de los abogados y no podemos ignorar el llamado. Y por otro lado también un poco entender que hay que ir haciendo esas adaptaciones y no es tanto de cambiar las cosas, sino que con las herramientas que tenemos a la mano ir generando soluciones creativas que permitan, de cierta manera, generar esas soluciones que los clientes nos vienen a pedir, ¿no? Como la primera vez que lo hicimos, que el cliente nos dijo, a ver, esto se va a hacer. Con o sin ti, ¿no? Entonces, ¿no? Díganme si encuentro en ustedes la solución o voy a buscar quién me la da. Entonces, bueno, de la misma manera tenemos que responder con responsabilidad, ¿no? Y fue por eso que le dijimos, a ver, no, vente para acá, no vayas a caer en manos de alguien que no lo haga de la mejor manera y vamos a hacerlo con toda la diligencia y con toda la responsabilidad, pues para cuidar el patrimonio del cliente y para cuidar sus intereses, pero también para hacerlo de manera que sea conforme a las leyes y cumpliendo todos los requisitos que es indispensable agotar. Sí, y me parece algo muy importante, amigos y amigas, justo ya para ir concluyendo, la parte de la seguridad de las transacciones inmobiliarias, porque de pronto pues hablamos de cripto, hablamos de permutas y demás, y pues podría parecer fraudes inmobiliarios, ¿no? Yo te digo esto y así. ¿Qué tips nos darías a toda nuestra audiencia para justo evitar fraudes, pero también decir, bueno, si yo quiero hacer algo,
pues sí me asesoro de un experto, claro, y lo voy como haciendo poco a poco para que la gente, pues no todo su patrimonio de vida que hizo, pues se vaya vislumbrado en que algo no funcionó bien, ¿no? Claro. Mira, el primer tip, ya lo mencionabas y lo dije yo antes, también lo repito. Bien importante hacerlo de la mano de los expertos. No vayan a intentar hacerlo por sí mismos, no porque no tenga la capacidad un agente inmobiliario de poderlo hacer, sino porque siempre en equipo las cosas salen mejor. Y entonces a lo mejor hay algo que pueden estar perdiendo de vista o alguna cuestión técnica que no se debe descuidar, por un lado. Por otro lado, muy importante tener súper bien identificado con qué token se va a realizar la operación y revisar que sea un token fiable, que exista, que esté bien fondeado, que figure en los principales marketplaces de cripto, ¿no? Que esté listado por lo menos en los principales exchange donde pueden realizarse estas operaciones, que de alguna manera la persona que va a hacer la transacción demuestre que tiene esa cantidad de tokens, que preparemos también a los clientes para recibirlo, ¿no? Porque no es como una cuenta bancaria tradicional, ¿no? Donde uno lo tiene y en el día a día la cuenta de banco que usan para sus actividades regulares es donde pueden recibir el dinero de una operación. Sino que hay que preparar al cliente y generarle una billetera digital en la que va a recibir esto y enseñarles cómo se puede recibir, cómo se puede disponer, qué posibilidades hay de cambiar eso por dinero y qué implicaciones tiene en todo sentido, no nada más en los riesgos que esto pudiera aparejar, porque son muchos riesgos y por eso hay que hacerlo con cuidado, sino cumplir con la parte fiscal y con todos los requisitos que hay que agotar en ese sentido. Pues realmente me pareció algo muy interesante, amigos y amigos, justamente de esta parte que vamos con el mundo de la abogacía, pero a la vez mundo de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, y, o sea, va siendo más complejo. Pero creo que con este testimonio que nos acaba de dar y esta excelente entrevista de Ilan, pues nos vislumbra un panorama totalmente innovador y creativo. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podrías decir para concluir a toda nuestra audiencia de este tipo de formas y operaciones inmobiliarias que puedes hacer de una forma diferente? Claro, miren, esto nos puede dar para platicar si quieren un semestre entero, ¿no? Entonces, la verdad que fue algunos destellos, ¿no? De cómo podemos ir digiriendo este tipo de temas. Para los que gusten, con mucho gusto podemos seguir platicando de esto en redes sociales. A mí me encuentran en LinkedIn con mi nombre, que es Ilan Eichner, que se escribe Eichner. Ahí me pueden encontrar y podemos continuar con esto, resolverles todas las dudas que puedan llegar a tener. Y siempre, bien importante, acercarse a un abogado, acercarse a un notario público que pueda darles la asesoría, que pueda llevarlos de la mano y, por supuesto, siempre en compañía de un agente inmobiliario que les ayude a realizar la operación de principio a fin, con todos los pormenores que eso pueda implicar, y estando seguros de que en manos de un profesional las cosas siempre salen mejor. Pues muchísimas gracias, amigos. Y justamente el tema que nos dice Ilan, como trabajar en equipo. Creo que es importante en todas estas áreas comercial, legal y fiscal, que siempre estén apoyados de un tema pues jurídico sobre todo. Y nuevamente pues agradecerte espacio, de verdad, toda la gente, yo creo que con todo esto, los millennials, los centennials y por ello incluso los baby boomers ya están muy metidos en las criptos. Entonces, pues nuevamente yo creo que estaríamos como para tener todo este programa con más detalles de estas criptos. Sin embargo, pues sí nos gustaría que otro día nos acompañaras y nos dieras como más información al respecto. Con todo gusto, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Excelente tarde, espero que les haya gustado mucho este programa en Tips Inmobiliarios y pues seguimos trayendo invitados para ustedes. Cuídense mucho, un abrazo. Hasta luego.